Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de cambios en la conducta en la enfermedad de Alzheimer. Y cuando hablamos de cambios en la conducta en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que pensar que estos cambios de conducta forman parte del cuadro y no son simplemente una complicación de la misma. Es decir, aparte de los conocidos fallas mnésicas que tenemos, problemas de memoria, desorientación, tenemos de manera temprana síntomas conductuales que acompañan a la enfermedad. Y esos síntomas conductuales pueden aparecer incluso mucho tiempo, muchos años antes de que empiecen los olvidos o las fallas en otro tipo de variables cognitivas. Entonces tenemos que entender que más allá de la memoria y de la desorientación, etcétera, pueden aparecer de manera temprana síntomas relacionados con la conducta. Y estos síntomas relacionados con la conducta son muy variados, ¿sí? Y van a ser, ¿ustedes ven ahí la pantalla? ¿Ven el power? Sí se ve síntomas orientadores hasta ahí. No, no, entonces salió. Ahí, Ahí ahí está. volvió, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, esto incluye un nuevo concepto de entender la definición de la enfermedad, ya no solo desde un pilar cognitivo, desde la falla de memoria o los olvidos, sino también entender que la enfermedad puede manifestarse con síntomas conductuales y estos pueden aparecer de manera temprana y tener impacto funcional. Es decir, impactar directamente en las actividades de la vida diaria de estos pacientes, interferir con las actividades que venían sosteniendo hasta el momento. ¿Cuáles son estos síntomas conductuales entonces? Porque son muy variados y de diferentes esferas. El paciente puede presentarse deprimido y esta depresión puede ser uno de los síntomas más tempranos de la enfermedad, o puede presentarse ansioso con síntomas de ansiedad, con nerviosismo, con irritabilidad, y esto puede ocurrir sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad y en el contexto de cierta conciencia de síntomas o cierta conciencia de que se está olvidando más de lo habitual, o que no le salen las palabras, o que no recuerda el nombre de diferentes personas antes conocidas para él. La psicosis, la conducta agresiva en general tiene una aparición más tardía, ¿sí? Más en una progresión más avanzada de la enfermedad. Pero después también tenemos otros cuadros más subdiagnosticados, como puede ser la apatía, esta indiferencia o desinterés por las actividades que antes solían gustarle al paciente. Y los trastornos del sueño, que incluso pueden ser un síntoma temprano de la enfermedad. Insomnio, despertares tempranos, o sueños más actuados, o pesadillas, o sueños vívidos, también pueden preceder los inicios de los olvidos, incluso en 10 y hasta 15 años. ¿Sí? Entonces tenemos como un espectro y un abanico bastante variado de lo que pueden ser los síntomas conductuales en esta enfermedad y entender principalmente esta idea de que pueden aparecer incluso mucho antes de que aparezcan las fallas de memoria. Y que muchas veces los síntomas conductuales son los que condicionan y son los que mayor sufrimiento mental producen y mayor sufrimiento y sobrecarga producen para el cuidador. Porque muchas veces las conductas agresivas, los trastornos del sueño o incluso la apatía, esta dificultad para que el paciente se higienice, para que haga actividades, etcétera, generan mucha sobrecarga del cuidador y entonces dificultan el cuidado sobre los mismos y muchas veces son los que producen estas ideas o esta intención de los familiares de trasladar al paciente hacia una residencia, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces resultan mucho más disruptivos o determinantes en esa decisión que las fallas cognitivas y o los olvidos propios de la enfermedad. Aparte de que están asociados a un mayor costo económico y muchas veces sobre todo los síntomas más graves, a un peor pronóstico en la enfermedad. Pero lo cierto es que tienen un impacto directo, tanto en la calidad de vida del paciente como en la de sus familiares y los principales cuidadores. Para nosotros es importantísimo, cuando vemos un síntoma conductual en el contexto de enfermedad de Alzheimer, entender hace cuánto que se instaló el síntoma y qué desencadenantes hubo. Porque muchas veces tenemos que hacer una revisión muy exhaustiva de
en qué momento ocurren estos síntomas, por ejemplo, la conducta agresiva, ¿no? Que nosotros solemos preguntar en qué momento ocurre, si ocurre todos los días, si ocurre en el contexto de la higienización del paciente, que esto es un cuadro muy frecuente, ¿sí? Imagínense un paciente que está desorientado, que no entiende dónde está, quiénes son las personas que lo acompañan, que de repente siente que lo desnudan, lo empiezan a tocar. Por supuesto que su conducta, su sensación va a ser de amenaza y o peligro, y su respuesta va a ser de defensa, y esto puede ser leído como una conducta agresiva. Por supuesto que una situación estresante en la casa va a condicionar una respuesta estresante en el paciente, y esto va a condicionar tanto su sueño como su estado de ánimo, como su predisposición para las actividades. Por eso no todos los trastornos del comportamiento son iguales, y en cada uno de ellos tenemos que hacer una semiología y un relevamiento claro de cuáles son las circunstancias y o los factores que lo desencadenan y o lo alivian. Entonces, este nuevo concepto de entender que los síntomas conductuales son muy, muy frecuentes en el contexto de una demencia y no son tanto una complicación de la misma, sino que forman parte del cuadro. A veces se correlacionan con la progresión de la enfermedad o con la magnitud del avance de la enfermedad, y otras veces no tanto. Como decíamos al principio, muchas veces la ansiedad se da al principio de la enfermedad y en el contexto de cierta conciencia de síntoma. Es decir, el paciente entiende algo de esto o es consciente de que se está olvidando más cosas de lo habitual, de que se desorienta en la calle, y esto le genera una respuesta ansiosa con mayor irritabilidad, nerviosismo o sensación de vulnerabilidad. Fíjense que la incidencia de síntomas conductuales en demencia puede llegar entre un 80 a un 95% de los casos, ¿sí? O sea, acompañan el resto de los síntomas cognitivos. ¿Sí? Y esta relación bidireccional que hay entre los síntomas conductuales y la demencia, siendo uno factor de riesgo de otra. Un paciente deprimido va a expresarse peor cognitivamente, a tener más olvidos, más dificultades atencionales, y un paciente con dificultades atencionales también tiene más riesgo de tener síntomas conductuales, ¿sí? Entonces, por supuesto que son dos variables que se interrelacionan entre sí, y que lo conductual debe ser manejado de manera aguda y temprana, porque si no va a condicionar negativamente también el desarrollo cognitivo de ese paciente, la expresión cognitiva de ese paciente. Pero claramente que también tenemos que tener otros factores en cuenta. O sea, tenemos en cuenta los factores ambientales que tienen que ver con, bueno, cuál es el clima afectivo en la casa, cuáles son los patrones y las rutinas que se desarrollan, pero también tenemos que ir a buscar si el paciente no tiene, por ejemplo, una situación de dolor, ¿sí? De dolor físico me refiero, o una dificultad en la catarsis, descartar también causas orgánicas que puede estar desencadenando y que el paciente solo las puede expresar a través de trastornos conductuales. Esto es lo difícil, ¿no? De la semiología o del análisis de estos síntomas conductuales, ¿sí? De ir a entender la causa y el tiempo de instalación también. Y ahí hacemos un diagnóstico diferencial, porque no es lo mismo un síntoma que se instala de un día para el otro que un síntoma que se viene instalando de a poco, ¿sí? En la depresión se nos vuelve difícil porque muchas veces el paciente no tiene conciencia o no puede expresarnos algo de la sensación de tristeza o malestar anímico, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de los síntomas físicos asociados a depresión, que muchas veces tienen que ver con alteración del apetito o del sueño, que pueden ser circunstancias que ya vengan alteradas anteriormente por esta enfermedad que viene desarrollando el paciente. Entonces, muchas veces se vuelve difícil el diagnóstico de depresión y también el diagnóstico diferencial con apatía. Pero tenemos que ver claramente un cambio en el patrón motivacional del paciente, un cambio en las conductas con mayor retraimiento, mayor aislamiento, etcétera, que muchas veces se puede expresar a veces como irritabilidad o como alteraciones del sueño, etcétera. Esto que decíamos es fundamental. Un paciente deprimido es un paciente que atiende menos y que por lo tanto memoriza menos y por lo tanto recuerda menos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando tratamos la depresión, mejora el rendimiento cognitivo del paciente. La apatía es distinto, en este caso no hay malestar anímico, pero sí hay mucho desinterés, todo le da lo mismo, hay mucha fatiga, hay un síndrome motivacional, ¿sí? Nada lo motiva. Y esto muchas veces se ve expresado con la menor actividad motora, y un paciente que tiene también más dificultades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y esto tiene un impacto directo en la sobrecarga del cuidador. Es uno de los cuadros más subdiagnosticados que hay en demencia porque hay mucho retraimiento,
pero por más que no sea tan disruptivo, sí produce sobrecarga al cuidador, que tiene que insistir una y otra vez en que el paciente se higienice, que el paciente haga sus cosas, que el paciente vaya a la cama, que el paciente se pare, etc. Por supuesto que entorpece las actividades de la vida diaria y entorpece la dinámica familiar. Esto que hablamos de la ansiedad como respuesta anticipatoria ante lo que se viene cuando el paciente tiene cierta conciencia de enfermedad o de síntoma, y esto de qué va a pasar conmigo, cuál va a ser mi nivel de dependencia, qué va a pasar con todas mis responsabilidades, qué va a pasar con mis seres queridos, etcétera. Tiene una respuesta ansiosa, y esto se manifiesta con esto que decíamos, con conductas evitativas, con nerviosismo, con irritabilidad, etcétera. Como decimos siempre los psiquiatras, la ansiedad también sostenida en el tiempo muchas veces empieza a transformarse o a tener cierta comorbilidad, a convivir con la depresión, ¿sí? Un estado de alerta o de amenaza permanente muchas veces después se transforma en un episodio depresivo con síntomas ansiosos. Hablamos de los síntomas psicóticos, que se manifiestan como delirios y alucinaciones, y que estos síntomas psicóticos en general en la enfermedad de Alzheimer sí tienen una presentación un poquito más tardía, en las etapas más avanzadas de la enfermedad, y que muchas veces se manifiestan con delirios, y estos delirios de pacientes celotípicos, pacientes celosos que piensan que su pareja los engaña con una persona conocida, con el encargado, con el hermano, con un amigo, etcétera, y que tiene esa idea fija e irreductible de que eso es verdad, o ideas de robo, de que el cuidador les robó, les sacó las cosas, o delirios de huésped fantasma, que hay otra persona en la casa que se esconde cuando él aparece, o los delirios de falsa identificación, que esto también son muy frecuentes, como la paramnesia duplicativa, en la cual el paciente piensa que su casa no es su casa, que es igual a la suya, pero que hay otra casa que es la suya verdadera, que está en otro lado, y exige ser trasladado ahí. O lo mismo cuando tiene falsa identificación con familiares, que piensa que los familiares se han disfrazado de desconocidos o los desconocidos se han disfrazado de familiares y que son dobles de ellos, ¿sí? Son delirios de falsa identificación, sea de personas como de su casa, y que son muy frecuentes en el contexto de enfermedad, sobre todo un poquito más avanzada, conjuntamente con los delirios estos que hablamos, de celos o otros delirios que pueden ser más persecutorios, ¿sí? Las alucinaciones son un poquito menos frecuentes que los delirios, pero pueden estar presentes, pueden ser auditivas, que el paciente escuche voces imperativas o persecutorias que le diga lo que hacer, o puede ser alucinaciones de tipo visuales. En cada una de estas circunstancias hay que ir a descartar si no hay un cuadro orgánico sobreagregado, como ser algo menor, como una infección urinaria o una infección respiratoria, que esté complejizando el cuadro o desencadenando algo de estos síntomas conductuales. Esto que decíamos, que la psicosis aparece en fases más avanzadas de la enfermedad, y muchas veces cuando tienen ideas más paranoides o de perjuicio o esto de celos, muchas veces pueden condicionar la conducta agresiva. Entonces, por esto que decíamos que cada conducta agresiva necesita un análisis claro de qué la está desencadenando, ¿sí? Muchas veces los síntomas psicóticos coinciden con una declinación cognitiva más marcada, ¿sí? E influyen en esta declinación cognitiva. Y hablamos de la conducta agresiva, entendida esta como gritos, quejas, golpes, sacudidas, y que tenemos que ir a ver, bueno, en qué contexto ocurren, ¿sí? Ocurren en contexto de higiene, entonces en eso muchas veces es muy importante el entrenamiento que hagamos con el cuidador, de explicarle de cómo ir anticipando al paciente lo que va a ocurrir, ¿sí? Bueno, te voy a destapar, voy a sacarte la ropa, cualquier cosa que te sientas incómodo me puedes avisar y paramos y lo vamos charlando, ¿sí? Ir explicándole al paciente y anticipándole las conductas a seguir, ¿sí? Puede ser muchas veces causa de disconfort físico y que eso sea confundido con una conducta agresiva, o de urgencia miccional, en el cual el paciente se baja los pantalones y eso es leído como una conducta desorganizada y o desadaptativa. La agitación es toda actividad motora inapropiada, pero tenemos que ir a entender por qué ese paciente está agitado. Si tiene que ver con un dolor no comunicado, si tiene que ver con una situación de estrés en la casa, si tiene que ver con el cambio de cuidador, o si tiene que ver con algún cuadro orgánico que está empeorando o confundiendo el estado de alerta del paciente,
¿sí? Entonces, ante una conducta agresiva, eso es la punta del iceberg, decimos, ¿no? Tenemos que ir a buscar qué causas lo están desencadenando. Esto que hablamos que los trastornos del sueño son muy, muy frecuentes en el contexto de enfermedad de Alzheimer e incluso pueden preceder el cuadro en muchos años. Muchos de estos pacientes inician la enfermedad de Alzheimer, más allá de que los trastornos del sueño son muy frecuentes en adultos desde los 40 años. En el contexto de pandemia vimos que entre un 30 y un 50% de los adultos presentaba algún tipo de trastorno del sueño, pero también existe una relación bidireccional entre el sueño y la cognición. Es decir, un paciente que duerme mal rinde mucho peor cognitivamente al otro día, pero un paciente con un proceso neurodegenerativo, como es la enfermedad de Alzheimer, puede tener más riesgo de tener trastornos del sueño. Esos trastornos del sueño pueden ser insomnio, es decir, dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo, o despertares más tempranos, o pesadillas, o sueños vívidos, o alteraciones de la respiración durante el sueño. Y estos pueden ser desencadenados por una situación de estrés en la casa, pero también por la misma medicación que damos los médicos, ¿sí? Por ejemplo, el donepezilo, que puede dar insomnio, puede dar pesadillas, o algún que otro antidepresivo que damos en el contexto de síntomas de ansiedad o depresión, que también pueden dificultar el mantenimiento del sueño. Pero también sabemos que uno de los principales síntomas del Alzheimer tiene que ver con las alteraciones del ritmo circadiano y que estas pueden producirse de manera temprana. Y entonces que podemos tener, por ejemplo, un paciente con hipersomnolencia, es decir, con tendencia a dormirse durante el día y que no duerme a la noche. Y esto tenemos que ver el tiempo de instalación, si es un síndrome confusional, es decir, es de causa orgánica aguda o se trata del mismo cuadro de la enfermedad que desencadena estas alteraciones del ritmo circadiano. Nosotros siempre decimos lo mismo, cada uno va desarrollando la enfermedad a su manera y muchas veces los trastornos conductuales son consecuencia de una continuidad, una cuestión más dimensional entre la personalidad previa del paciente. Es decir, si ha sido en general un paciente dependiente, bueno, la enfermedad va a agudizar más estos rasgos. Si ha sido un paciente siempre con mucho carácter, muy asertivo, quizás es mucho más probable que se manifieste con conductas agresivas. Si ha sido un paciente tímido, quizás es más frecuente su expresión conductual como una apatía, ¿sí? Algo de los rasgos de personalidad previo determinan también el perfil conductual que después desarrolla el paciente. Hay muchos síntomas muy frecuentes en la enfermedad de Alzheimer y que no responden a medicación, sino que precisan más un abordaje no farmacológico que tiene que ver con el deambular sin rumbo, nosotros le decimos wandering, y es estos pacientes que necesitan ir caminando de un lado para el otro sin una finalidad clara, orinar o defecar en lugares inapropiados, vestirse o desvestirse, comer objetos no comestibles, aislarse, hacer caso omiso a las restricciones, etc. Son todos estos tipos de conductas que tienen que ver con la desorganización conductual del paciente y que tienen escasa respuesta a medicación. Y hablamos del síndrome confusional como diagnóstico diferencial de los trastornos conductuales en Alzheimer, que tienen que ver con una instalación aguda y abrupta de un trastorno de la conducta del paciente. El paciente venía súper tranquilo y de repente un día para el otro está agresivo o no durmió o está más desorganizado o empeoró mucho cognitivamente. Entonces tenemos que ir a descartar que haya un cuadro orgánico sobreagregado, como puede ser una infección urinaria, una infección respiratoria u otros cuadros más complejos como una hemorragia, etcétera, que produzcan cierta alteración o cierto proceso inflamatorio que haga que el paciente se confunda más. Entonces ahí sí vemos claramente paciente con tendencia al sueño o más desorganizado, más desorientado, y el cambio es muy abrupto. Acuérdense que los trastornos conductuales en demencia en general tienen una instalación lenta. Si algo es muy rápido o abrupto, hay que ir a descartar un proceso orgánico subyacente. Entonces, siempre en los trastornos conductuales en demencia, nosotros tenemos la regla que primero, segundo y tercero vamos a intentar con medidas no farmacológicas, que tengan que ver primero con armarle rutinas adecuadas al paciente y que algo de esta rutina se repita día tras día de la manera más parecida posible. ¿Sí? Nosotros siempre decimos lo mismo, los dos extremos de la vida necesitamos rutinas, porque algo de esto le da al paciente cierta sensación de control y de previsibilidad de lo que está por venir, ¿sí? Dentro de un ambiente totalmente impredecible en el que el paciente no entiende bien lo que está pasando, no puede reconocer muchas de las situaciones que se están dando, algo de la repetición de el nivel de estrés
ante la incertidumbre y o lo novedoso. Entonces intentamos rutinas, intentamos no confrontar, ¿sí? Sobre todo en situaciones de delirios o de agresividad, sino reorientar al paciente, explicarle una y otra vez dónde se encuentra, qué estamos haciendo, repetir y anticipar lo que estamos por hacer. Ahora en un rato vamos a comer, después vamos a ir a acostarnos, repetir una y otra vez para que el paciente tenga algo de sensación de control sobre la situación y redireccionar o distraer cuando haya algo que le esté produciendo disconfort, malestar y o angustia. Es verdad igual que muchas veces es necesaria la indicación de medicación en el manejo de lo conductual, pero esto lo hacemos una vez primero descartadas variables orgánicas que estén empeorando el cuadro, deshidratación, dolor no controlado, dificultad para la diuresis, para la catarsis, etcétera, o algún tipo de infección sobreagregada, y que vamos a intentar agotar nuestros recursos no farmacológicos, de reorientar al paciente, de acompañarlo, de técnicas de relajación, etcétera. Y cuando vemos que nada de esto es suficiente, vamos a hacer una indicación farmacológica con la menor dosis posible y con una titulación lenta de la misma. Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nada. Quedó grabado, doctora. Después lo pueden ver en el canal de YouTube de Alzheimer. Genial. Así que Buenísimo, más tarde entonces. lo voy a subir. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, doctora. Luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Nada, Jorgelina, que estés bien. Chao, chao.